culto de miércoles y doy la bienvenida, ¿no?, a todas las redes sociales, a Facebook, también a la Radio Jerusalén, que nos sintonizamos, ¿no?, cada miércoles, así también pueda llegar, ¿no?, a todos los lugares, ¿no?, de Bolivia y en cada departamento, ¿no? Y vamos a comenzar cantando el himno 220. Himno 220. El que habita el abrigo de Dios. El que habita el abrigo de Dios morará bajo sombra de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus labios oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y su nombre alabar. El que habita el abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita el abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán 1010.000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. El que habita el abrigo de Dios, así profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Sí, nuevamente les doy la bienvenida, ¿no?, a este culto de oración, y así también, ¿no?, vengan con un corazón abierto, ¿no?, para escuchar la palabra de Dios. Aquí dice, ¿no?, el que habita en el abrigo del de Dios, ¿no?, sus pies nunca resbalarán, ¿no?, y su salud, ¿no?, realmente no nos dice que estaremos muy bien, ¿no?, bajo el abrigo de Dios, ¿no? Y realmente, ¿no?, cuando
nos llega la enfermedad así, ¿no? Ahí nos podemos a pensar, ¿no? Realmente, ¿no? Tan frágil es nuestra vida, ¿no? Tan frágil es nuestra salud, pero realmente, ¿quién tiene el consuelo? El que habita, ¿no? Al abrigo de Dios, ¿no? Y vamos a continuar. Vamos a buscar el himno 511. Himno 511. Cristo me ama. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, pues me dio y al cielo me abrió. Él mis culpas quitará y la entrada me dará. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, es verdad, y me cuida en su bondad. Cuando muera, bien lo sé, viviré allá con él. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Realmente, ¿no? Dios nos muestra, ¿no?, su amor en cada momento, ¿no? Desde que despertamos, ¿no?, hasta el momento que nosotros nos ponemos a dormir, ¿no? Siempre Dios nos está cuidando, siempre Dios nos da, ¿no?, el alimento, el aire, ¿no?, hasta nuestra salud, nuestra familia. Todo eso Dios nos dio y siempre demuestra su amor, ¿no? Y siempre estamos con esa seguridad, ¿no? Dios sí o sí va a ayudar siempre, ¿no? Y vamos a buscar el siguiente himno, el número 512. 512, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Eternamente y para siempre.
este himno al principio me daba un poco de temor, ¿no? Porque era como una música un poco triste, ¿no? Pero oyendo la historia, ¿no? de cómo se hizo este himno, realmente me levantaba mucho, ¿no? Aún sabiendo, ¿no? Va a llegar mi momento, mi hora, ¿no? De que voy a dejar este mundo, ¿no? Pero siempre hasta el final voy a glorificar a Dios, ¿no? Y vamos a continuar con el siguiente himno. Hasta aquí los himnos. Vamos a seguir con el presentador. Buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio a este servicio de oración esta noche. También damos gracias a Dios por permitirnos este tiempo de poder escuchar la palabra de Dios. Y para esto vamos a orar, hermanos. Pueden inclinar sus rostros. Dios Padre, Señor, le damos gracias por este día, Señor. También usted todos los días, Señor, sus ojos están sobre nosotros, Señor. También nuestros caminos están delante de usted, Dios Padre. Señor, le agradecemos, Señor, por nuestra familia, por los hermanos, por sus siervos, Señor, que nos guían. También puede darnos, Señor, su palabra, Señor. A través de ellos, Señor, usted nos transmite su corazón, Señor, así para poder avanzar, Dios Padre. Señor, este tiempo también, y usted está buscando y muchas personas, Señor, para que puedan recibir la salvación, Señor. Por eso también tenemos actividades, y así a través de las actividades, Señor, no solamente para nosotros, Señor, sino para que muchas personas también puedan conocerle a usted, Señor. Satanás en este tiempo, Señor, ciega los ojos, Señor, y por eso las personas no pueden ver, Señor. Y Dios Padre, usted siempre también nos da la gracia, Señor, para que pueda ver estas actividades y así a través de esto podamos, Señor, invitar, también compartir, Señor. Dios Padre, así este tiempo también, y se avecinan, Señor, otras actividades. Ustedes también están preparando, Señor, para un lugar, Señor, para donde podamos y adorarle, Señor, también orar y escuchar la palabra, Señor, y así está en su corazón, Señor. Dios Padre, así queremos pedirle, Señor, usted pueda ordenar siempre también nuestro país, Señor. Dios Padre, así usted está trabajando, Señor, y queremos pedirle también, Señor, usted ponga en el corazón de los hermanos esta noche, Señor, usted apresure sus pasos para que puedan recibir su palabra, Señor. Sin su palabra nosotros no somos nada, Señor. Siempre tenemos dificultades, pensamientos, Señor, pero a través de su palabra nosotros podemos salir, podemos avanzar, Señor. Dios Padre, así usted prepare, Señor, este culto de oración, Señor, donde escucharemos nuevamente su palabra, Dios Padre. Señor, le agradecemos por todas las cosas que usted nos da y nos permite pasar, Señor. Tal vez algún hermano, Señor, tal vez está también enfermo, usted pueda dar su gracia, su misericordia, Señor. Dios Padre, así queremos pedirle esta noche orando en el nombre del Señor Jesucristo, su Hijo. Amén. Hermanos, esta noche también tenemos los testimonios y vamos a invitar a la diaconisa Juana Mancilla. Ella nos va a compartir su testimonio esta noche. Sí, buenas noches, hermanos. Y anoche el pastor estaba compartiendo, ¿no?, sobre la vida de Joab, general del ejército del rey David, ¿no?
al ver su vida, era una persona que siempre estaba con el rey David en varias peleas, siempre ha estado, ¿no?, junto con el rey David, pero al pensar en su vida, él tenía diferente corazón. Cada cosa que hacía, anoche, ¿no?, nos presentaba toda la vida, ¿no?, toda su vida. Recién podía pensar bien, ¿no?, de su vida, aunque él andaba junto con el rey David, pero tenía diferente corazón, y porque tenía diferente corazón, todo lo arruinaba, la verdad, ¿no? Todo lo arruinaba, porque cuando Absalón se ha levantado y les pidió, ¿no?, el rey David les pidió, no maten a Absalón, pero él fue directamente, lo mató, ¿no? También el rey David tenía respeto, ¿no?, a Abner, quien era general del ejército opuesto, pero fue y lo mató también, ¿no? Así cada cosa que hacía, ¿no?, lo arruinaba, la verdad, ¿no? Es mirando, escuchando sobre su vida, lo arruina a cada rato lo está arruinando, ¿no? Así. Entonces, en Romanos dice, ¿no?, David, Dios dice de David, dice, varón conforme a mi corazón, dice. ¿Por qué podía decir de eso de él? ¿Por qué podía decir eso? Porque tenía mismo corazón con Dios. Entonces, me hacía pensar, ¿no?, a mí, no es nomás, digamos, estar caminando juntos, sino puedo ser alguien que puede venir a la iglesia, que puede estar en la iglesia tal vez, ¿no?, pero sin tener el mismo corazón de Dios o mismo corazón de la iglesia, igual que Joab, ¿no?, lo anda arruinando todo, así yo pensaba, ¿no?, yo también puedo ser así pensaba. Entonces, agradezco, ¿no?, porque en la iglesia hay realmente mucha misericordia y paciencia para con nosotros, constantemente, ¿no?, nos está indicando el camino a través de la palabra. También podemos ver, ¿no?, así milagros como el día sábado, no sé, los que participaron, había el festival, ¿no?, el World Fest, y al mirar, ¿no?, yo estaba en la parte de arriba, ¿no?, de rato en rato a veces bajaba, y al mirar, como no vi muchos hermanos, pero sí estaba lleno. ¿De qué estaba lleno? De jóvenes, muchos jóvenes, ¿no? Han venido, y al mirarles contentos, ellos estaban arriba, abajo, a todo lado. Yo donde miraba, todos eran nuevos, todos son jóvenes, nuevos, todos le miraban, ¿no? Entonces veo, ¿no?, cómo Dios está trabajando todo este tiempo. Ahora también por todos los proyectos que más adelante se va a hacer, ¿no?, cómo Dios está trabajando realmente, ¿no? Y me encuentro muy agradecida porque puedo ser parte, ¿no?, por lo menos puedo estar en algún lugarcito, ¿no?, puedo estar mirando, puedo estar aquí también. Realmente sí puedo ser así, alguien como Joab tal vez, ¿no?, así peligroso, así parece, pero por la gracia de Dios, ¿no?, puedo estar todavía aquí, puedo seguir escuchando también, Dios me permite así. Sí, eso yo quería agradecer, gracias. Sí. Gracias, diaconisa. Esta noche también tenemos otro testimonio. Vamos a invitar al hermano Jorge Pasado. Él nos va a compartir su testimonio. Muy buenas noches, pastor, hermanos, hermanas. Bueno, una vez más me permite Dios estar frente a ustedes para hablar solo de Él, ¿no?, su obra, cómo está trabajando en mi vida. Hace más de casi 20 años que estoy en este camino, en el camino del Señor, habiendo recibido la salvación, el perdón de los pecados. Realmente Dios me ha dado mucha fuerza, mucha fortaleza,
Y este tiempo que estoy escuchando la palabra realmente me ayuda bastante, porque veo cómo está trabajando tanto, no solamente en mi corazón, en el corazón de mi esposa, de mis hijos, y también recibiendo también, ¿no? Ya vamos a recibir un miembro más de la familia, el hijo de mi hijo Sergio, ¿no? Pero voy a leer un versículo que está en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Con este versículo yo he visto la mano de Dios, como Él ha estado trabajando en mi vida, en mi corazón, porque veo que desde el momento en que hemos recibido la salvación, cambió bastante mi vida, algo cambió en mi corazón. ¿Por qué? Antes tenía que estar constantemente pidiendo perdón por el pecado, pero cuando yo ya recibí la salvación, la visita del pastor Leonardo, entonces cuando ya, primeramente la visita de hermana Silvia, ¿no? Luego del pastor Leonardo, entonces ahí mi vida cambió bastante, porque fui experimentando el poder de Dios, ¿sí? Fui experimentando el poder de Dios, cómo ha ido trabajando, ha ido realmente viendo cómo mi familia se iba añadiendo a esto de la salvación, mi hijo, después mi hija y ahora los yernos, pero también lo más importante de esto ha sido que también yo he recibido la visita también de Satanás, ¿no? El engaño es bien fuerte lo que hace Satanás, o sea, he experimentado también, pero la palabra está constantemente trabajando, ¿no? La carne siempre me está jalando, pero después del bautizo que he tenido en Cochabamba, cuando nos hemos bautizado, ya el viejo hombre se quedó, dice, ¿no? Sale un nuevo ser, un nuevo hombre. Ahí es donde uno, esa actividad, ese bautizo, hace que cada día yo pueda meditar, ¿sí? Hay días que me pongo a pensar cómo realmente entró el pensamiento en mi vida para tratar de que la carne me jale hacia donde está este mundo, ¿no? Pero también Dios trabaja, hermanos. Dios también está bien crecido también en mi vida de creencia. Por eso es que yo medito y veo, ¿no?, qué es lo que está pasando, porque la iglesia es muy preciosa para mí, ¿no? Son 20 años casi que estamos asistiendo, y cuando hemos recibido la salvación, realmente ahí nos hemos dado cuenta que esta es una nueva vida. Este es mi hogar, la iglesia es mi hogar, ustedes son mis hermanos, y tengo también yo agradecimiento a Dios por su evangelio, por su palabra y por la guía que me transmite día a día por el siervo, ¿no? Yo algunas veces, escuchando también el pensamiento de Satanás, yo tal vez he sido muy irrespetuoso, tal vez con los siervos, he sido muy irrespetuoso, ha salido bastante, ¿cómo se llama? He juzgado bastante a los siervos, tanto a pastora, a misionera, pero es bueno estar aquí adelante para decir que pedir humillarse no es, ¿cómo se llama? No es pedir, ¿cómo se llama? No, yo trato de pedir ayuda. No trato de pedir, no quiero seguir siendo soberbio, quiero entregar mi corazón más al Señor, quiero estar más en la iglesia, pero poco a poco Dios está restaurando mi vida, no solamente la mía, sino la de mi familia, y estamos compartiendo constantemente con mi esposa, que estos viajes que hemos tenido nos ha ayudado bastante a poder tener la comunión entre nosotros y luego unir más nuestro corazón. Por eso el pastor el otro día hablaba que es muy importante la comunión, y eso es importante porque del domingo también, cuando estuve con los casados, ahí pude abrir también mi corazón a los hermanos, porque me permite así
hablar solamente de la obra que está haciendo Dios en mi persona. Por eso, si estoy pidiendo humildad, estoy pidiendo ayuda, ¿sí? Esa es la sabiduría que un día yo escuché a un siervo decir, ¿no? Pide humillación, pide ayuda, no es humillarse, sino es pedir sabiduría, dijo. Entonces, por eso yo pido a ustedes, hermanos, mucha oración, ¿sí? Yo sé que nos visita Satanás. Satanás siempre está tratando de alejarnos. Voy a leer un versículo más, con esto voy a terminar, que está en Proverbios 14, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este tiempo me sentía vacío, pero leyendo también algunos versículos de la Biblia que hoy estaba escudriñando un poco, hace que yo ya pueda acercarme más al Señor, tener la comunión cualquier rato también con el pastor, para poder recibir también la guía y poder avanzar. Estoy agradecido, hermanos, que ustedes solamente confíen en el Señor, ¿sí? Dios trabaja grandemente. Muchas gracias. Gracias, hermano. En la Biblia sale, ¿no?, que nosotros somos salvos por fe y para fe. A continuación vamos a ver un video, el video resumen del World Fest que se ha llevado este sábado. ¿Podemos ver el video? Todo gran evento comienza mucho antes de que se abran las puertas. Durante días, el motor de este festival fueron nuestros voluntarios. Sin su esfuerzo, el armado de los stands y la dedicación en cada detalle, el World Fest no habría sido posible. El World Fest 2026 dio inicio. Nuestra sede en la zona de Pura Pura se transformó en el punto de encuentro para cientos de jóvenes que llegaron con una energía increíble. Desde el primer instante, la curiosidad fue el motor de esta jornada en la que adolescentes y jóvenes se reunieron para conocer el mundo sin salir de Bolivia. El recorrido fue una verdadera explosión cultural. A través de nuestra feria exposición, viajamos por Corea, Estados Unidos, Francia, Japón y China. Los asistentes no solo probaron sabores nuevos, sino que ganaron premios y conocieron más sobre la labor de la Fundación Internacional de Jóvenes Bolivianos. Bueno, yo en esta actividad estoy participando como azafata. Me parece una actividad muy importante para mí también, que une corazones de varios jóvenes que participaron, muchos nuevos, otros también voluntarios más antes, pero esto es algo importante para todos nosotros. Y aquí hay varias actividades al baile, comida, y que te abre más el corazón y más conocimiento también. Gracias. Soy voluntaria de la Fundación Internacional de Jóvenes, Algoyer, y estamos aquí mostrando los trajes tradicionales de Corea. Pertenezco al voluntariado del área de fotografía. Yo me siento muy feliz de participar en estas actividades de jóvenes, haciendo diversas actividades y explorando nuevos talentos. Además, los asistentes tuvieron la oportunidad de sumergirse en la cultura coreana a través de sus sabores, degustando platillos tradicionales que trajeron la esencia de otro país directamente al paladar. El escenario no se quedó atrás. Vivimos presentaciones electrizantes de K-pop y la elegancia de las danzas internacionales preparadas por nuestros estudiantes. El talento de los jóvenes alegró cada rincón del festival. Pero el World Fest es más que diversión. El momento central llegó con el director Andrés Lee y su conferencia Éxito y Felicidad.
Así cerramos una jornada inolvidable de unión y aprendizaje. Gracias a todos por ser parte de este nuevo horizonte para la juventud boliviana. Nos vemos en la próxima edición. Al finalizar el video dijo, ¿no? Nos vemos en la próxima, en el próximo festival, ¿no? Así que yo creo que va a haber otro más todavía. Y a continuación tenemos la presentación de Coro Nueva Alegría. Ellos nos van a interpretar 2 alabanzas: Gloria del cielo, mi alma llenó, y Sin Cristo no tengo nada. Vamos a recibir con un fuerte aplauso, hermanos. Qué maravilloso el día
Así Dios esta noche nos prepara nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Como dice en ese alabanza que escuchamos, sin Cristo no tengo nada. Y vamos a invitar para esta noche a nuestro pastor Andrés Lim, nos va a compartir la palabra esta noche. Sí. Buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, buenas noches. Sí, esta noche primero vamos a ver, ¿no? Ustedes tienen la Biblia, Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 15, ¿no? Desde 1 voy a leer. Sí, Primera de Corintios capítulo 15, desde 1 hasta el versículo 10 voy a leer. Todos se encontraron, voy a leer, hermanos. Y además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, y por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios y conmigo. Hasta el versículo ya 10 nosotros hemos leído. Sí. En Corea, y cada año, ¿no? En el mes de diciembre gira cantata navideña. Entonces, por medio de Coro Gracia, ¿no? Está girando. Entonces, ahora también Coro Gracia, aunque no puede viajar, dice, no, a Estados Unidos, ¿no? Por eso ya no realiza cantata navideña en Estados Unidos. Pero en Corea está haciendo, ¿no? Continuando cantata navideña en Corea. Varias ciudades, ¿no? En Corea en el mes de diciembre. Entonces esta vez escuchando cantata de Pascua, ¿no? En Europa va a ser Coro Gracias, va a girar. Entonces en España también va a ser. Por eso los hermanos, ¿no? Los ministros, los hermanos de Bolivia también desean viajar a España en mediados de marzo hasta fin de marzo. Pueden viajar, participar, luego apoyar. Amén, hermanos. Sí. Y también hay otro evento igual en el mes de marzo, CLF en Nueva York. Algunos ministros no pueden sacar visa de Estados Unidos, entonces pueden viajar a España, dice España. España también necesita visa, ¿no, hermanos? España también. Entonces los hermanos pueden decidir, los ministros también, viajar a Estados Unidos o Nueva York o España. Parece que no está feliz. Sí, puede viajar a Nueva York, luego a España, ¿cierto? Tal vez cuando compartimos, hablamos y pensamos, ¿no? Que no es ¿cómo puede ser? No es como mío, ¿cierto? Eso,
como para otra persona tal vez piensa. Un día, pastor, como por la gira de cantata navideña en Corea, en la noche terminando cantata navideña, luego tenía que regresar a otra vez capital Seúl, donde está iglesia, ¿verdad? ¿No? Su iglesia. Entonces, aunque noche terminó, quería regresar. Para el siguiente día también hay, ¿no?, cantatas navideñas. Entonces, pero mirando muy tarde, ¿verdad? ¿No? Por eso quería pasar a siguiente ciudad, al día siguiente ciudad. Entonces, y para ir a esa ciudad tiene que pasar una ciudad como al paso. No sé si me puede entender, un poco difícil, ¿no?, explicando. Entonces, el pastor planeando a esa ciudad esta noche me quedaré. Luego, durmiendo, ¿no?, porque muy cansado en la noche, ¿verdad?, ¿no?, durmiendo, quedándose esta noche, luego mañana temprano irá a la iglesia. Entonces ahí pensando, pero mientras charlando, conversando con chofer, pastor, olvidó que iba a pasar, quedarse esa iglesia. Y autopista de Corea poco diferente que aquí en Bolivia. Autopista cualquier momento puede salir, ¿verdad? ¿No? Sí. Corea no, cuando pasa como un peaje, tiene salida para ingresar a una ciudad. Sí o sí, en autopista tiene una salida. No sale esa salida, tiene que ir recto, ¿sí?, hasta otra ciudad tiene que ir. Y para volver tiene que dar vuelta, mucho tiempo se tarda. Diferente, ¿no? Autopista, no sé si algunos hermanos han visto autopista de Corea. La velocidad es 110 kilómetros por hora. Y corre, ¿no? Así corriendo, cuando, sí, y corriendo así en esa velocidad también, tarda mucho. Entonces, pastor, ni modo, pasó, ¿verdad? No, tampoco puede dar vuelta, ¿cierto? Pero, ni modo, ¿cierto? Siguiente ciudad, ahí quedamos. Luego llamando al pastor de esa ciudad, ay, pastor, disculpe, yo quería pasar otra ciudad, yo quería quedarme esta noche. Pero nosotros pasamos, ni modo, por eso quiero visitar a tu iglesia. Entonces el pastor aceptó. Entonces en la noche llegando, podía descansar bien, pastor. Pero ese pastor, el pastor de esa iglesia que llegó, Pastor Ospak, llamó a los hermanos, miembros de su iglesia. Pastor llegó nuestra iglesia mañana, 5 de la mañana, hora piadosa, y llamó todo. En vez de hora piadosa, culto hizo, invitó culto. Porque llegó el siervo de Dios y hacemos cultos, llamando todos los hermanos, desde 5 de la mañana temprano llegaron. Luego también llamó una joven 19 de años, una joven. Esa joven andando en silla rueda. Entonces llamó, pastor, siervo de Dios llegó, que ven temprano, porque el siervo de Dios va a orar. Entonces va a sanar tu enfermedad. Entonces ese joven temprano llegó también al día siguiente. Pastor Ospak, ¿no?, se levantó temprano, mirando, estaba oscuro, ¿no? Entonces quería ir rápido, salir. Pero y temprano se levantó, pero mirando el salón está encendido, ya los hermanos, todos ya estaban esperando desde temprano. Entonces ahí pastor compartiendo, luego detrás había esa joven con silla rueda estaba. Entonces y ahí se acercó esa joven, luego compartió. Entonces esa joven también testificó, dice, porque nuestra ciudad no es grande, pequeña, ¿sí? Tampoco realizó cantata navideña, no hay en la lista de gira de cantata navideña, porque en Corea, aunque tiene muchas ciudades grandes realizan con coro gracia,
Pero justo Pastor Ospak llegó a esa ciudad, no era grande, pequeña ciudad. Entonces nuestra iglesia también, iglesia no es grande. Entonces no había plan, ¿verdad? ¿No? Cantata navideña, pero Pastor Ospak llegó, ¿verdad? ¿Por qué llegó? Porque se pasó autopista, que conversando con chofer olvidó, luego ya pasó. Entonces esa joven también testificó, pastor sabe, ¿no? Ay, yo oraba a Dios para que el siervo de Dios llegue en mi iglesia, en mi ciudad. Pero no hay verdad, ¿no? Oportunidad que llegue. Pero orando a Dios, Dios escuchó, dice, que el pastor hablando con su chofer y se olvidó. Y ahí por esa situación llegó, dice, esa ciudad. Dios escuchó mi oración. Entonces, pastor, yo oré a Dios, llegando siervo de Dios, orando por mi enfermedad. Entonces va a sanar. Por eso orando Dios escuchó. Quiero recibir tu oración, ¿no? Por eso vine temprano en la madrugada. Entonces esa joven estaba con silla rueda, ¿verdad? ¿No? Entonces pastor mirando a ese joven, escuchando su testimonio, oró. Pero antes de orar, compartió, ¿sí? Compartió con ese joven. Ese joven, aunque 19 años, muy joven, ¿verdad? ¿No? En esa edad, otros jóvenes, ¿cómo anda? Caminando, corriendo, ¿verdad? ¿No? Pero esa joven, la silla, con silla rueda. El doctor dice, toda la vida va a vivir, dice, en silla rueda, no se puede caminar. Entonces, esa joven escuchando esa noticia de los médicos, no tenía esperanza. Pero como en la iglesia escuchando la palabra, siervo de Dios llega orando, va a sanar, así tenía esa esperanza. Luego Dios escuchó su oración, llegó en esa iglesia pequeña. Entonces, esperando que el pastor ore, ¿no? Pero antes de orar el pastor compartió. Sí, creo que usted también varias veces escucharon, ¿verdad? ¿No? Ese testimonio sobre ¿qué habló? Eléctrica. ¿Qué? Parecido, ¿no? Parecido. ¿Qué pastor compartió? ¿Qué compartió? Porque cuando en su casa, joven, cuando en su casa, cuando enciende la luz, enciende, ¿verdad? ¿No? Pero ese corriente, la energía, no está en su casa, ¿verdad? ¿No? ¿De dónde? Lejos está. Generador. Entonces, ese generador está lejos, de ahí cómo llega hasta a tu cuarto, ¿verdad? Entonces, por cable, dice cable. Por cable de generador, donde está lejos, conectando hasta tu casa. Pues cuando enciende la luz, ese generador, ese corriente, ¿verdad? ¿No? Ahí puede trabajar en tu casa. Igual, ¿sí? En tu casa tiene grifo. Entonces, cuando en tu casa también grifo abre y sale agua, ¿verdad? ¿No? Pero el agua, ¿dónde está el matriz? También lejos, fuera de la ciudad. Pero por el tubo, conectando a tu casa, hasta tu casa, solamente en tu cuarto abre y sale agua. Ahí puede ver. Igualito. Sí, joven, usted, aunque está enferma, no está en silla rueda. Aunque los médicos, doctores dicen que no se puede, ¿sí? Toda la vida así va a vivir. Pero sí Dios, ¿sí? Dueño de nosotros este mundo. Y Dios puede sanar. Dios poderoso. Pero ese poder de Dios para que trabaje en tu vida, en nuestra vida, igual también necesita. Como el corriente, ¿no? La energía que trabaje en nuestra casa, en nuestra vida, conectó una materia. ¿Qué materia? El cable, ¿cierto? ¿No? Por el cable conectando hasta casa, podía ver. Entonces Dios está, ¿verdad? No tiene poder poderoso. Entonces ese poder de Dios para que se manifieste en nuestra vida,
también ese poder de Dios trabaje en cada uno de nosotros también. Necesita, dice el pastor, explicó, conectar, conectar. Entonces, esa es la energía, el corriente por cable conecta. El agua por el tubo conecta. Pero entre Dios y nosotros, ¿cómo conecta? El pastor explicó de esa manera. Luego, la joven, ¿sí? Por el corazón puede conectar, dice, con Dios y usted, a nosotros. Ya entre Dios y nosotros, ¿cómo conecta, hermanos? Por el corazón, ¿verdad, no? Sí, en tu corazón cree, dice, cree, conecta, ¿no? Creyendo. Sí, creyendo, teniendo mismo corazón, así puede conectar. Entonces el poder de Dios, ya en esa joven, ve, dice, puede ver el trabajo, el poder de Dios. Entonces Dios poderoso, ya joven, ¿sí? Tú creyendo, Dios es poderoso. Dios todo ya puede hacer. Aunque los médicos dicen que no se puede caminar ya, solamente toda la vida. Hasta la muerte ahí va a vivir con silla de ruedas. Pero Dios está conmigo. Sí, estando Dios conmigo, ¿por qué Dios no puede sanar? Tú conecta por el corazón. Cree en Dios, Dios va a trabajar, no va a trabajar. Va a trabajar. Sí, compartió en corto tiempos, unos 10 minutos, así compartiendo, pastor, luego oró, orando a Dios. Si oramos en el nombre del Señor Cristo, amén. Ahí terminó. Luego, pastor, despidió, chao, la joven, ¿no? Y luego, pastor, hermanos, temprano, sí, se fue. Luego, esa joven, después de escuchar ese mensaje muy corto del pastor, luego recordando, meditando, sí, como el cable conecta con ese generador, aunque está lejos su casa también puede ver ese trabajo del corriente del generador. Igual el aguas. Entonces, Dios poderoso, Dios puede hacer todo. En mi vida también, ¿cómo puedo ver ese poder de Dios? La obra de Dios. Esa joven, recordando, meditando lo que ha dicho, ¿cierto? Ha predicado el pastor. Recordando esa joven, si ella también creyó. Ya, yo confío en Dios, Dios puede sanarme mi enfermedad, se puede. Así, confió, luego y creyó. Luego, pasando poco tiempo, esa joven escribió por una carta, ¿cierto? Envió a pastor. Pastor estaba viviendo en Seúl, capital. Esa joven estaba viviendo en la provincia. Entonces, pasando poco tiempo y escribió una carta. Pastor recibió, ¿verdad? No, recibiendo en esa carta, ¿cómo es? Después de escuchar ese mensaje del pastor, pensó, dice, meditando, ya Dios en verdad poderoso. Si usted también cree en Dios, Dios poderoso es, hermano. Ya todo puede hacer, o algunas cosas nomás puede hacer. ¿Cómo todo puede hacer? ¿Ya todos puede hacer Dios? Poco a poco, ¿no? Reduciendo, perdiendo, ¿no? Ya Dios todo puede hacer. ¿Ustedes creen esto? O todo ya puede hacer. Esta noche usted tal vez, si algunas situaciones tiene, también desea, como acá, promesa, ¿cierto? Esperamos. Nosotros deseamos, esperamos. Pero Dios todo puede hacer. Esa joven también tanto deseaba. ¿Qué deseaba? Yo soy jovencita, señorita. En mi edad otros jóvenes camina, corre, anda, vive felizmente. Pero ¿por qué yo vivo con silla de rueda? Entonces ella también deseaba muchos caminar, correr, bailar. Su sueño era ser miembro de Raichosta. ¿Sí? ¿Su sueño qué es? Ser miembro de Raichosta. Raichosta, ¿sabe, no? Un grupo de danza de Ayvayev. Entonces, esa joven mirando eventos en la iglesia deseaba.
Yo también, igual que ellos, quiero bailar, presentar. Pero ¿se puede o no se puede? No se podía. Pero como pastor llegó, compartió. Luego pensó, dice, meditó, recordando. Ya pastor me dijo, ya Dios puede trabajar. ¿En qué manera puede trabajar? Ya el cable explicó, el tubo explicó. Entonces Dios, sí, que trabaje en mi vida, necesita conectar por el corazón. Entonces yo en mi corazón creo en Dios poderoso, puede hacer, Dios puede hacer. Entonces puedo sanarme, puedo caminar. Y creyó, ¿verdad? ¿No? Él ya creyó. Creyendo desde ahí, él ya practicó, levantándose, fisioterapia, ¿verdad? ¿No? Fisioterapia. Recibiendo, intentando, poco a poco se levantó. Luego se mandó una carta. Pastor, desde que usted oró por mí, también yo escuchando tu prédica, por el corazón conecté, creí, Dios puede sanarme. Desde ahí y practicando, Dios me dio la fuerza. Mi pierna antes no podía ver, pero poco a poco, caminando, eso mandó una carta. Pastor también leyendo la carta, ¿no? Estaba muy feliz, ¿verdad? ¿No? Esa joven, sí, escuchando la palabra y recibió y creyó. Pastor invitó un día a Seúl. Entonces sus padres y trajo a capital Seúl. Luego, conoce los sábados y nosotros transmitimos los sábados en el internet. Televisión nueva, buenas nuevas televisión. O sea, aquí los sábados, las noticias de la misión, ¿no? También mensaje corto del pastor Ospag, ahí transmite. Ahí salió esa joven pastor, predicando, compartiendo, luego invitando a esa joven. Luego entonces, y mientras conversando, y joven puede caminar ahora, entonces, de ahí, porque en vivo, ese programa en vivo, se levantó y caminaba, ¿cierto? Porque antes andaba con silla rueda, ¿verdad? ¿No? Sí, ella y creyendo eso, sí se sanó, sí, podía caminar. Luego su sueño, ¿qué era, hermanos? Ser miembro de Righteousness. ¿Cumplió o no se cumplió? ¿Cumplió o no cumplió? ¿Entró entonces miembro de danza? No sabe. Sí, entró. Sí, era miembro de Righteousness, esa joven. Sí, bailaba, ¿no? Viajando diferentes países. También, y siempre en el campamento tenemos maratón, 5K, ¿verdad? ¿No? Sí, 5K. Ella también participó. Aunque no ganó primer lugar, pero llegó hasta final. Ella corrió muy bien. Entonces, esta noche, hermanos, escuchando esa joven, ¿verdad? ¿No? Creyó, ¿verdad? ¿No? Dios, ¿verdad? ¿No? Está conmigo. Dios todo ya puede hacer, porque esa enfermedad no puede sanar. Aunque soy como paralítica, toda la vida debe vivir, dice los médicos, con silla rueda, ¿verdad? ¿No? Aunque nosotros, ¿sí? no andamos con silla rueda, pero cada uno también creo que tenemos. ¿Qué tenemos? Ya creo que eso difícil, ¿verdad? No se puede. Igual que como esa joven, a los médicos me hablaron, ya no se puede caminar. Ya estas cosas muy difíciles. Ya en sus vidas también hay algunas cosas, ya eso no se puede. A eso difícil, ahí no hay. En sus vidas también hay. Hay, sí. Hoy en la tarde también visitamos un hermano, estaba enfermos. Entonces, los médicos mejor descansar en su casa, dice. Entonces estaba descansando en la casa, ¿sí? También compartimos, hermanos. Estaba acostado. Entonces estaba compartiendo, hermano,
durmiendo, estaba muy cansado. Entonces, durmiendo, ¿cómo podemos compartir la palabra, cierto? La palabra no escucha, no entra en el corazón, ya ¿cómo va a trabajar? Entonces, hermano, no durmió anoche, entonces, en la noche no puede dormir, dice. Ese hermano, en la noche no podía dormir. Entonces ese hermano abriendo su boca y me preguntó, pastor, en la noche no puedo dormir. Por eso yo oro a Dios, orando a Dios, pero no sé, Dios escucha mi oración o no escucha mi oración. Y eso pregunto. Entonces preguntando, ya esa es buena oportunidad, ¿verdad? ¿No? Ya, orando a Dios, Dios ¿a quién escucha? Luego, ¿a quién no escucha? ¿A todo escucha Dios? Por eso es buena oportunidad, ¿no? Por esa pregunta también compartimos. Sí, hermanos, eso quiere saber. Sí, Dios, sí, escucha de qué oración. Los justos que no tienen pecado en el corazón escucha. Hermano, también, usted en su corazón no tiene pecado, Dios sí o sí va a escuchar. Pero tiene pecado y no va a escuchar. Compartimos el Evangelio. Luego, sí, hermano, usted cree en Cristo que murió, sí, por nuestros pecados. Creyendo ustedes, ya no tiene pecados. Cuando creyendo, ya no tenemos más pecado en este corazón. ¿Quién mora? Dios mora, ¿verdad? ¿No? Ya Dios mora. Entonces Dios va a escuchar tu oración. Luego Dios sí o sí va a oír, va a cumplir, va a ayudar. Luego nosotros poco compartimos sobre Lázaro. Lázaro murió cuando estaba enfermos. Sus hermanas, 2 hermanas, Marta, María, envió, ¿sí? ¿Dónde estaba Jesucristo? Jesucristo, ¿sí? Nuestro hermano Lázaro está enfermo, está muriéndose. Puede venir, orar y que se sane, ¿cierto? Pero Jesucristo llegó, no llegó. No llegó. No llegó, tarde llegó. ¿Sí? Después de morir Lázaro, recién llegó. Llegando Jesucristo a la casa de Lázaro, Lázaro estaba en donde, en el sepulcro estaba. Entonces ya murió, 4 días pasó. Por eso sus familias, Marta, María, ya y metió en la tumba, ¿verdad? ¿No? En el sepulcro. ¿Cuántos días estaba pasando? ¿Cuántos días dice, hermanos, la Biblia? 4 días. Entonces una persona ya muerta, 4 días pasando, ¿qué sucede a ese cuerpo? Entonces ya está pudriéndose, ¿verdad? ¿No? Ese cuerpo. Pero es Cristo habla, ¿sí? Tu hermano Lázaro va a resucitar, ¿verdad? ¿No? Pero ¿qué dice Marta? Sí, claro, va a resucitar, pero ahora no. ¿Cuándo? El día postrero, ahora no, dice. Entonces, muy inteligente Marta, esa hermana, parece que, ¿sí? Aunque incrédula, ¿verdad? ¿No? Pero así hablando bonita, ¿no? Buena manera. Pero no está creyendo, pero Jesús dice, si usted cree en mí, verá, dice, verá la gloria de Dios. Pero lamentablemente, si en ese lugar donde estaba Jesucristo, luego mucha gente estaba, pero ¿quién creyeron en Jesucristo que puede hacer todas las cosas? Jesucristo puede resucitar un muerto también, ¿verdad? ¿No? ¿Quién creyeron? ¿Quién creyeron? Nadie, es cierto, nadie. Pues Jesús mostró, ¿qué mostró? Sí, vamos a ver, ¿no? Ya tal vez ese primero leyendo, luego continuamos. Libro de San Juan, ¿sí? Tiene su Biblia, libro de San Juan, capítulo 11, sí. San Juan capítulo 11, el versículo 40, hermanos. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees,
verás la gloria de Dios. Ya creyendo en Jesús, sí o sí va a ver la obra de Dios, ¿verdad? ¿No? Pero estaba mucha gente. Jesús habló, si tu hermano Lázaro va a vivir, va a resucitar, ¿verdad? ¿No? Pero humanamente mirando, si Lázaro estaba en el sepulcro, ya pasó 4 días, ya su cuerpo ya está pudriéndose, ya murió, no se puede, ¿verdad? ¿No? La gente, hasta la familia de Lázaro. Pero Jesús dijo, si crees, verá, dice, sí o sí, la obra de Dios, la gloria de Dios. Pero no creyeron, ¿verdad? ¿No? Sí, entonces Cristo, ya aquí vamos a ver el versículo. El versículo 43. Ya, aquí ustedes pueden leer, Jesús dijo, ¿no?, a Lázaro, el versículo 43, ya 1, 2 y 3. Ya, ¿qué dijo Jesús? Lázaro, ven afuera, ¿verdad? ¿No? Lázaro, ¿en dónde estaba, hermanos? En el sepulcro, ¿cómo estaba? En el sepulcro, ¿cómo estaba Lázaro, hermanos? Y muerto, ¿verdad? ¿No? Sin fuerza. ¿Sí? Luego ese gusano también comiendo, ¿verdad? ¿No? Así estaba. Que no podía hacer nada, ¿sí? Pastor un día compartió también esa parte. Lázaro, si la muerte más fuerte, dice, la muerte agarra a Lázaro. Lázaro, tú muerto, tú no puedes hacer nada, ¿sí? Porque la muerte agarra a Lázaro, la oscuridad agarra, ¿verdad? ¿No? La potestad de tinieblas. La potestad de la muerte agarra. ¿A quién agarró? Lázaro. Pero ahí Jesús, ¿qué dijo? Sal, dice, sal fuera. Entonces, antes de hablar Jesucristo, sal afuera, Lázaro. Antes de hablar Jesucristo, Lázaro fue atado, amarrado por la muerte, hermanos. Y puede entender esa parte, hermanos, en el sepulcro. Pero cuando Jesús habló, aún la muerte agarra a Lázaro, aún la oscuridad agarra a Lázaro. Pero la muerte, esa oscuridad, ¿cómo puede vencer a Jesucristo, Hijo de Dios? ¿Puede vencer? No se puede. Jesucristo es más poderoso. Por eso cuando Jesús habló, sal, Lázaro, afuera. Entonces, y soltó la muerte. No puedo agarrar más, no puedo amarrar a Lázaro, porque Cristo es más poderoso. Entonces, Lázaro salió del sepulcro. Aquí el versículo 44, voy a leer. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatarle y dejarle ir. Lázaro estaba desatado, vendados. También la muerte está agarrado a Lázaro. Pero cuando es Cristo habló, la palabra del Señor es Cristo, ya no puede vencer. Por eso soltó. Lázaro salió, ¿verdad, no, hermanos? Ahora caminando, andando. Esa tarde poco compartimos, ¿no? Hermanos. Mirando, la enfermedad agarró muy fuerte, hermanos. También la oscuridad, desesperanza. Soy enfermo. Yo no puedo hacer. Yo no puedo vivir más. Hasta los médicos dicen que no puede. Si mirando, nosotros deseamos ser sanos, ¿cierto? Queremos caminar, andar. Pero esa enfermedad más fuerte, si agarra a nosotros, ¿cómo puede andar? ¿Cómo puede caminar? ¿Cómo puedo comer también? Aunque deseamos comer, pero la enfermedad más fuerte, ¿verdad? ¿No? Hermanos,
Usted también igual. Aquí Lázaro también. La muerte agarró. No suelta, porque la muerte quiere llevar Lázaro, ¿verdad? ¿No? A las tumbas. Hermano, igual, usted cree, si Jesucristo creyendo. Jesucristo más poderoso que la enfermedad. Jesucristo que es más poderoso todas las cosas. Cuando Jesucristo vivía este mundo, se encontró muchos enfermos. Todos los enfermos encontrando a Jesucristo, Jesucristo solucionó, no solucionó, hermano. Solucionó, sanó todos los enfermos. Hasta los endemoniados también igual. Ese demonio agarrando esta persona, llevaba un lado, otro lado. Hace caerse, hace llorar, sufrir. Ese hombre tampoco quiere vivir, pero el demonio más fuerte, llevando, arrastrando, hace vivir esas vidas. Pero cuando ese hombre endemoniado, encontrando a Jesucristo, Jesucristo habla, ¿qué habla? Demonio, sal, ¿sí? Entonces, demonio salió, ¿verdad? ¿No? Salió. Jesucristo, sí, sanó todos los enfermos. Hermano, esta tarde, usted también igual. Usted creyendo esta tarde en Jesucristo. Jesucristo puede sanar. Como igual que esa joven, cuando escuchando la palabra del pastor, conectando, ¿sí? Por el cable, conectando de generador. Hasta mi casa, en mi casa puede ver el trabajo, la obra de ese generador. Igual el agua, ¿cierto? Entonces Dios, ¿sí? Su obra, su poder, que trabaje en mi vida, en mi trabajo, como en mis personas, también conectar, dice conectar, por el corazón. Esa joven, meditando, recordando, quería ver tantos. Yo también quiero bailar, yo también quiero caminar, yo también quiero vivir como una señorita joven, es normal, pero no puedo, si no puedo caminar, no tengo la fuerza. Los médicos tampoco dicen que no se puede caminar hasta la muerte, pero escuchando la palabra, conectando por el corazón, ¿verdad? ¿No? En mi corazón creyendo. Luego es Cristo Dios puede hacer, así cree, conecta por mi corazón, ¿no? Dios va a trabajar, eso creo yo. Luego creyendo, si Dios y trabajó en su vida, podía ver esa joven, si igualitos como esa tarde, hermanos. Tal vez usted no hay fuerza, esa enfermedad muy fuerte, amara, ataca, si quiere matar. Usted tal vez no puede hacer, ¿verdad? Pero es Cristo, sí, estando con usted. Usted conecta, confía en Jesucristo. Jesucristo puede sanar, puede creer, hermanos. Entonces, hermano, sí, dice, porque no hay otra opción, ¿cierto? Ese hermano, sí, dice. Entonces, Cristo murió cuando murió en la cruz. Ahí limpió sus pecados todos. Eso también puede creer, entonces sí, dice, sí. Sí, ¿qué quiere decir, hermanos? ¿Qué quiere decir sí? Jesucristo limpió, ¿verdad? ¿No? Mis pecados todos. Y creyendo en su corazón, Dios mora. Desde ahora usted, hermano, orando a Dios, va a escuchar. Luego Dios poderoso, hermanos. Como aquí dice Jesús, ¿crees en mí? Verá la gloria de Dios. Jesucristo más poderoso, aún Lázaro muerto, fue atado, fue amarrado por las muertes, por la oscuridad. No podía salir porque más fuerte la muerte, las oscuridades. Así estaba en el sepulcro. Pero antes Cristo tampoco puede vencer las muertes. Igual, hermanos, usted cree ahora en Cristo que limpió tus pecados todos. ¿No hay pecado? Sí, dice, no hay pecado. Entonces Dios está con usted. Ese Dios poderoso, ¿por qué no puede sanar? Si usted creyendo en Dios, en Cristo, ya. ¿Puede sanar? ¿No puede sanar, hermanos? ¿Puede sanar? ¿Eso cree, hermanos? Sí, va a sanar. Dios sí o sí va a sanar. Cada vez
algunos hermanos enfermos, hasta algunos tienen cáncer, ¿verdad? Y alguna vez invita, quiere escuchar la palabra, ¿cierto? Entonces yo también soy muy humano, mirando situaciones, su rostro, también su estado del cuerpo de salud, mirando, muy difícil hablar. ¿Qué hablar? Va a sanar, está bien, muy difícil hablar, ¿cierto? Porque yo también mirando, ¿a quién mirando? ¿A quién mirando? Mirando ese enfermo estoy mirando. Mirando su rostro no hay fuerza, su ojo si la mitad está cerrado. Luego tampoco habla bien, luego no quiere comer, ¿sí? Mirando su estado de salud, luego forma de hablar, actitud, ya ese hermano creo que ya dejó de esperanza, se nota. Entonces yo también, muy difícil hablar. Por eso, mirando ese hermano, esa situación, yo también muy difícil hablar, va a sanar, ¿sí? Usted puede vivir, usted puede caminar, ¿sí? Muy difícil hablar. Pero mirando a Jesucristo, mirando a Dios, podemos hablar. ¿Cómo puede hablar? Va a sanar, hermano, va a sanar. El médico dice que no come, no puede comer, solo líquido nomás come. Mirando situación, ¿cómo puede hablar, verdad, hermano? No come, ¿cómo va a mejorar? Sin comer, ¿cómo va a mejorar? Tomando medicamento, ayuda, ¿cierto? También afecta, ¿sí? Pero sin comer, ¿cómo va a recuperar, mejorar? Entonces debe comer, ¿verdad, no, hermanos? Comiendo va a sanar, va a mejorar, sí o sí. Pero muchos, ¿verdad? No por su estado de cuerpo, salud, si no comen, tampoco quiere comer, ¿verdad? ¿No, hermanos? Pero ya primeramente, cuando cualquier enfermos, comer, ¿sí? Una vez un hermano tenía una enfermedad, los médicos dijo, ya no hay esperanza, vaya, descansa nomás en tu casa, dice. ¿Qué quiere decir eso? Los médicos no hay ya solución, por eso esperando en su casa, ahí puede morir, eso. Porque ese hermano cortó hígado, casi toda la parte hígado cortó. Sí, hígado, ¿no? Hasta su estómago. Entonces ese hermano esperando va a morir, ¿verdad? ¿No? Pero antes de morir, yo quiero entrar al seminario, dice. Antes de morir, entrando al seminario, hasta que muera predicaré el evangelio, serviré eso. Sí, decidió muy bien, ¿verdad? ¿No? Decidió muy bien. Entonces entró al seminario, pero pastor mirando, ¿por qué un muerto quiere entrar? ¿Cierto? O si estando en el seminario muere, ¿qué pasaría? ¿Cierto? Entonces el pastor también pensaba mucho, dice, porque va a morir todo, dice ese. Pero ese corazón no es de ese hermano, a Dios dio, ¿verdad? ¿No? A Dios dio ese corazón, ese hermano no va a morir, así ya pastor creyó. Entonces ese hermano va a vivir, dice. Entonces cortó estómago, ¿cierto? Cuando usted come, si esa comida, alimentación, cuando masticando, tragando, ¿a dónde entra primero? Estómago trabaja, ¿cierto? Digiere. Pero cortó casi, 70% cortó. ¿Cómo puede digerir? ¿Verdad? No, ese hermano. Entonces los médicos también habló, no come mucho. Pero ese hermano ingresó al seminario, escuchando la palabra, tenía la fe, ¿verdad? ¿No? Predicando el evangelio. Moriré predicando el evangelio. Moriré predicando el evangelio, esperando la muerte, ¿cierto? Predicando. Pero predicando, tenía hambre, ¿verdad? ¿No? Tenía hambre. Comió. ¿Cómo come? En el principio, escuchando los médicos, no comía mucho. Esa comida no. Lo que hablaba. Pero estando en el seminario, sí comió, poco a poco comiéndose. Pero pasando más tiempo, ¿cómo comía? Como animal comía, animal. Demasiado.
Olvidó que su estómago no hay, eso olvidó. ¿Sí? Sin estómago, ¿cómo puede digerir, verdad, no? Ese hermano comiendo. Pero pasando el tiempo no murió, se sanó, ¿sí? Se sanó, como normal. Entonces ese hermano podía ver, ¿verdad, no? Es la obra de Dios. Confiando en Dios, ¿verdad, no? Sí, conectando corazón por el corazón, Dios sí o sí va a trabajar. Aquí podemos ver, hermanos, una parte, San Juan, ¿sí? San Juan. Capítulo 8, 12 voy a leer. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, nosotros andando con Jesucristo juntos, no se puede andar en tinieblas, ¿verdad, no? Porque Jesús es luz del mundo. Pero donde hay luz, no hay oscuridad, ¿verdad, no? Pero nosotros muchas veces tal vez andamos en la oscuridad, o tinieblas, sin fuerza, ¿verdad? ¿No? Esa noche también veo algunos, no hay fuerza parece, sin fuerza, porque cansancio agarra, cansancio, ¿cierto, hermanos? Pero ahí, que uno que mira, ¿a quién mira? Como yo expliqué, mirando a ese hermano, ¿verdad? No enfermos, mirando esas situaciones, yo también muy difícil hablar. Si va a sanar, hermano puede caminar, hermano come, muy difícil. El doctor dice que come va a morir, más peligroso, ¿cierto? Pero sin comer, ¿cómo va a recuperar ese cuerpo? Los enfermos que tienen cáncer, hace como químico, ¿cierto? ¿Cómo? Quimioterapia, ¿no? Quimioterapia. Entonces, aunque mata ese cáncer, virus de cáncer, también afecta organismo del cuerpo. Por eso muy fuerte ese medicamento. Por eso hace vomitar, hace caerse cabellos, ¿verdad, no? Entonces, ¿cómo hace? Comiendo muy bien, comida da fuerza, regenera, recupera, ¿cierto? Ahí puede superar. Pero cuando tomando medicamento muy fuerte, por eso no hay ganas de no comer, no hay apetitos. Luego vomitando, ahí pierde la mayoría. Pero comiendo, ese cuerpo va a tener la fuerza, va a recuperar, ¿verdad, no, hermanos? Sí, aquí, y por eso mirando esa situación es muy difícil hablar, pero mirando a Dios, aún así Dios más poderoso, ¿cierto? Dios puede hacer, mirar a Dios, muy importante. Aquí también Jesús es la luz del mundo, dice. Mientras viviendo ese mundo, aunque nosotros somos hermanos acá, varias veces escuché, hermano decía, así escuchando, ¿qué está hablando? Escuchando. Si somos salvos, pero somos frágil, débil, humano, dice. ¿Qué quiere decir? Soy humano, por eso mentir, podemos mentir. Soy humanos, por eso otra vez cometimos pecados. Así habla. ¿Sí? ¿Ustedes escucharon? ¿Ustedes escucharon, hermanos? ¿Usted también habla así? Siendo hermanos salvos, frágil, dice, débil, por eso equivocamos, luego mentimos, cometimos, pecamos, luego rabia, ira, todo es normal. Vamos a buscar, se hincha. Usted tiene Hebreos capítulo 4, 14, Hebreos 4, 14 voy a leer. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda padecerse
de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sí. Aquí explica nuestro sumo sacerdote es Cristo. Cristo también tenía igual que nuestros cuerpos. Entonces Cristo también deseaba. ¿Qué deseaba? ¿Usted qué desea? Comer, dormir, descansar, ¿no? Todo desea, ¿cierto? Cristo también igualito que nosotros. Si vino a este mundo con ese mismo cuerpo, la carne. Luego fue tentado también, ¿verdad? ¿No? Igual que nosotros. Cuando tiene hambre, desea comer. Cuando está cansado, desea dormir. Cuando ve, sí, ¿verdad? ¿No? Buenas cosas o quiere tener. Jesucristo también igual. Pero aquí última parte que dice, aquí está, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Igual que nosotros, Cristo todo ya, ¿sí? Desea, pero sin el pecado. Nosotros, hermanos, aunque nosotros esforzamos, intentamos, pero usted vence que ese pecado. Usted cuando ira agarra a ustedes, vence esa ira. Usted si desea mentir, que puede ganar esa mentira. Usted no puede ganar, ¿cierto? ¿Verdad? ¿No? Pero aquí, Jesucristo sin pecado. Jesucristo ganó todas las cosas. Por eso ya San Juan capítulo 8 dice, yo soy luz del mundo. Sigue a mí, dice. Sigue a mí, no andarás. ¿En dónde anda? En tinieblas. Muchos hermanos salvos mismo también dice, soy carnal, frágil, débil, es cierto. Luego, mira, aquí mira, a mí mira, sí, frágil, débil, carnal. Por eso tiene derecho. ¿Qué tiene derecho? Voy a mentir, voy a quejar, voy a odiar, voy a cometer pecado. Sí, ayuda, ¿qué ayuda? Que viva carnalmente eso. Eso no es de Dios, hermanos. Satanás así engañó. ¿Sí? Tal vez en la iglesia algunos hermanos hablan. ¿Qué habla? Hermano, somos frágil, débil, carnal. Cierto, ¿verdad? ¿No? Cierto. Pero miramos. ¿A quién miramos? ¿A quién miramos? Es Cristo, ¿verdad? ¿No? Luz del mundo. Es Cristo sumo sacerdote. Fue tentado, recibió como nosotros. Pero es Cristo, no cometió pecado, ¿verdad? No, hermanos. Mirar. Sí. Hasta ahí igual. Somos frágil, débil, carnal, ¿verdad? ¿No? Por eso no miramos a nosotros. Por eso no recibimos de nosotros, sino miramos a Jesucristo. Confiamos, ¿sí? Guardamos la palabra de Dios, de Jesús, conectando con Cristo. Por eso Cristo podemos vencer. Amén, hermanos. Eso todo. Sí, leyendo el libro de Génesis sale Abraham. Un día Dios habló, ¿sí? Que ofrenda tu propio hijo, único hijo, ¿verdad? No, Abraham. Entonces, Abraham está conectado con Dios. Abraham mirando a quién? A Dios, Dios poderoso. Aún mi hijo ofrenda, ¿verdad? ¿No? Sacrifica. Sí, Dios poderoso puede resucitar. Abraham mientras conectando con Dios, confiando en Dios, como hombre de la fe, ¿verdad? ¿No? Trababa, sí, fuertemente la obra de Dios. Por eso, sí, ofrendó a su hijo, ¿verdad? ¿No? Sí. Pero ¿cuándo murió? ¿Quién murió? Su esposa murió, ¿verdad? ¿No? Cuando su esposa murió, Abraham hablamos, ¿no? Sí, por eso cuando murió su esposa, ese Abraham, ¿qué hizo? Todo el día llorando, ¿verdad? ¿No? Todo el día llorando. Que si no hay fuerza, no tenía la fe, sigue llorando humanamente.
No solamente Abraham, David también conoce a David. David también mirando a Dios, conectando con Dios. A través de David se manifestó la obra de Dios. Pero David, cuando mirando a quién? A sí mismo, ¿verdad? ¿No? A su deseo. Entonces, adulterando con Batseba, con esposa de Urías. Luego, para esconder su pecado, matando hasta a Urías, hermanos. Entonces, David es dos personas, hermanos. Era hombre de la fe como Abraham, pero como es el gran pecador también. David es dos personas, Abraham dos personas, hermanos. Una persona, pero ¿cómo puede llevar esas vidas? Igualito, hermanos. La vida de cristiano, ¿verdad? Hermanos salvos, tiene dos vidas. Una vida mirando a Jesucristo, conectando con Jesucristo, confiando en Jesucristo, hombre de la fe, como hombre de fe Abraham, como rey David, hombre de la fe, ¿verdad? ¿No? Pero cuando nosotros miramos, ¿a quién miramos? A mí mismo, ¿verdad? ¿No? A mi persona, sí. Luego nosotros vivimos. ¿Cómo vivimos? Aunque cristiano, pero sin fuerza. Un cristiano carnal. Un cristiano, luego frágil, débil. Dos vidas podemos ver. Yo también igual, hermanos. Desde ahora mirando a quién, a mí mismos, a las situaciones. Entonces, aunque soy pastor, yo también va a vivir. ¿Cómo va a vivir? Llorando, sin esperanza, y triste, queja, odia, murmura, ¿cierto? Depende de las situaciones. Pero mirando a Jesucristo, nuestro Señor, confiando en Jesucristo, en Dios, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo puede vivir? Hermano, va a vivir. Amén, hermanos. Hermano, va a vivir. ¿Sí? No se preocupa. Sí, así como hombre de la fe, diferente, dos vidas. Esa noche, hermano, ustedes también, igual. ¿Qué tipo de cristiano quiere vivir? ¿Qué tipo de hermano salvo quiere vivir? Siendo salvo, sigue mintiendo, sigue cometiendo, sigue sufriendo, o así va a vivir. O confiando, mirando al Señor, ¿cómo va a vivir hombre de la fe? Luego Dios trabajando, ¿no? A través de los hermanos. Esa noche hasta aquí compartimos. Voy a orar, ¿no? Voy a orar. Luego el presentador va a dar anuncio, hermanos. Dios Padre, esta noche nosotros escuchamos cómo los cristianos y salvos, después de creer nuestro Señor Jesucristo también continuamente estando con nosotros, salvos y hermanos, y trabaja, también manifiesta la obra del Señor. Jesucristo es poderoso, Hijo de Dios, todo puede hacer. Entonces nosotros confiamos en el Señor, miramos a Jesucristo, por Jesucristo podemos vencer, también podemos hacer todas las cosas. Pero también otra parte es, en vez de mirar a Jesucristo, miramos a nosotros mismos, nuestras capacidades, nuestras condiciones. Entonces va a vivir como un hermano, un cristiano y frágil, débil y carnal. Luego ante los problemas, ahí sufriendo, llorando, quejándose. Pero esa noche nosotros creemos en el Señor, es Cristo, Hijo de Dios, todo ya puede hacer. Dios Padre, si esta noche todos nosotros, todos los hermanos, confiamos en el Señor, luego unimos con el corazón de Dios, entonces a través de los hermanos de la ciudad de La Paz, Dios va a trabajar grandemente. Luego, todas las personas que tienen problemas, situaciones, los hermanos predicando, compartiendo la palabra de Dios por la fe, mucha gente
sí van a salir de sus problemas, van a ver también la obra de Dios, entendiendo el Evangelio, recibiendo la salvación. Luego va a adorar, va a glorificar a nuestro Señor. Dios Padre, esta noche estamos muy agradecidos. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Entonces, el presentador no va a dar el anuncio.